Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Bienvenido a esta sesión de clase de competencias lectoras, en la que abordaremos el tema de artículo de opinión. El objetivo de esta sesión es que tú identifiques las características de un artículo de opinión y lo diferencies de otros textos. Así es que, comencemos. En la vida cotidiana hacemos uso de diversos recursos, tales como el periódico y las revistas. ¿Pero logras identificar qué tipo de textos contienen? ¿O cuál es la intención? Si observamos diferentes periódicos, vamos a encontrar diversas secciones, entre ellas noticias, editorial, caricaturas y artículos de opinión. ¿Pero cómo diferenciarlos? Observemos estos textos. Manifestantes dejan huella a su paso por las calles de la Ciudad de México. Un grupo de manifestantes recorrieron diversas calles del primer cuadro de la Ciudad de México en favor de la equidad de género en nuestro país, este viernes 23 de julio. Durante su recorrido, los manifestantes plasmaron en paredes de diversos comercios y edificios gubernamentales varios grafitis con imágenes coloridas en rechazo a la discriminación de la mujer. ¿En dónde podemos encontrar este tipo de texto? ¿Cuál es la intención del mensaje de este escrito? ¿Reconocemos a qué tipo de texto pertenece? Anhelos. No ha pasado mucho tiempo desde que dejé la estación, pero parece una eternidad. Quiero apresurar el tiempo y recibir con alegría lo que el destino me ha preparado. Observemos el texto número 2. ¿Identificas cuál es la intención del mensaje? ¿O qué tipo de texto es? El uso del celular, ¿una enfermedad? De acuerdo con cifras mundiales, más de 7 millones de usuarios registrados hacen uso a diario de los teléfonos móviles. Lo interesante es saber cuál es el uso que los suscriptores le dan a estos dispositivos. ¿Realmente los necesitamos? Creo que no del todo. En la actualidad, hemos dejado que el celular sea parte de nuestra vida, aislándonos del mundo que nos rodea, incluso de nosotros mismos. Veamos también el texto número 3. ¿Logras identificar cuáles son las intenciones del autor? Para poder responder a estas preguntas, necesitamos trasladarnos al proceso comunicativo, cuyos elementos son el emisor, el receptor y el mensaje. El emisor envía un texto con cierta intención comunicativa, que es recibida por una o varias personas. Pero, ¿cuál es esta intención? Recordemos que estos textos pueden utilizar varias intenciones: informar, entretener o persuadir. Veamos el texto número 1. En el texto número 1, el autor proporciona información de manera clara y precisa. También podemos ubicar que nos proporciona una serie de datos con la intención de que el lector conozca un hecho o acontecimiento. En el texto número 2, podemos reconocer que el autor tiene la intención de relatar una historia, pero también encontramos algunos elementos emotivos. Por tanto, su intención es recrear o entretener. Y finalmente, con el texto número 3, podemos observar que el autor pretende manifestar su opinión a fin de convencer a un público. Por tanto, tiene una función apelativa, también llamada función persuasiva. Los textos periodísticos son de gran utilidad en la vida diaria porque nos informan sobre hechos que suceden en la comunidad, el país y el mundo. Los textos periodísticos nos proporcionan información con la que podemos formarnos juicios propios y asumir posturas, pues podemos de una manera informal tener elementos para intercambiar información con nuestros amigos y familiares. También podemos intercambiar información de manera formal, realizar debates, mesas redondas, reportajes y entrevistas. Los textos periodísticos son apoyos para la investigación y ampliación del conocimiento, pues nos permiten indagar sobre temas ligados a la ciencia, la tecnología, la literatura, los deportes y las necesidades de la comunidad. Los textos periodísticos son variados y están a disposición de casi todas las personas. Se clasifican de la siguiente manera: informativos,
En ellos se incluyen noticias y reportajes. De opinión. Incluyen la crítica cultural, el editorial, el artículo de opinión y el cartón. Mixtos. En esta categoría entran la entrevista, la crónica y la rueda de prensa. El primer objetivo de los textos periodísticos es difundir, divulgar, transmitir e informar sobre eventos relevantes o algún contenido de interés. Esto con el fin de que el público se forme su propia opinión sobre temas culturales, espectáculos, deportes, hechos nacionales e internacionales y críticas políticas y económicas, entre otros temas. El segundo objetivo es entretener al público mediante pasatiempos, juegos y dibujos humorísticos que en México llamamos cartones, los cuales hacen una crítica o comentario a los temas políticos de actualidad. Los textos periodísticos generan el intercambio de conocimiento y propician la socialización de diversos temas, que nos permiten expresar ideas, emociones, sentimientos y saberes con amigos, familiares, colegas, especialistas y con la comunidad en general. Una vez que hemos visto ya de manera concreta los diversos géneros periodísticos, es importante que identifiques cómo el artículo de opinión te puede ayudar en tu vida escolar. Imagina que la maestra de ética te solicita que ubiques en un periódico un artículo de opinión del tema la protección de los animales. ¿Cómo lo ubicarías? Derechos animales. Opinen, ¿los animales tienen derechos? ¿Cuál ha sido el papel de los animales en la historia respecto a las formas de vida de los seres humanos? ¿Cómo saber el efecto de un medicamento nuevo? ¿Cómo conocer los efectos de un virus, parásito o bacteria? ¿Cómo probar tratamientos posibles y asegurar que se trata de una cura? La respuesta es mediante la práctica con animales. Con diversas especies se hacen pruebas experimentales en sus células, sistemas y en sus cuerpos en los que se reflejan los efectos de fármacos nuevos, agentes infecciosos introducidos con el propósito particular de estudiarlos y conocer los efectos, saber más de estos y posteriormente desarrollar una cura. Por razones éticas y morales, estos experimentos no se pueden hacer con seres humanos, pero ello no justifica lo que viven los animales que son destinados a la experimentación. A continuación, una postura en contra de esta práctica. Son frecuentes las pruebas teratogénicas para estudiar los defectos de nacimiento en que las sustancias químicas se introducen en los animales embarazados para estudiar los efectos en el feto o en las crías. También se utilizan pruebas a corto plazo de toxicidad. Estas pruebas crueles pueden provocar a los animales sufrimiento por convulsiones, dolores abdominales severos, ataques, temblores y diarrea. Pueden sangrar de los ojos, boca o genitales, vomitar sin control, paralizarse, perder las funciones de los riñones y caer en coma. Las pruebas de toxicidad en animales, envenenamientos, son crueles, científicamente no fiables y no pueden ser utilizados para predecir cómo reaccionarán los seres humanos a una sustancia química. Para poder realizar esta actividad, es importante que identifiques cuáles serán tus fuentes. Una vez que las localices, consúltalas. Pero quiero recordarte que estas fuentes tienen que ser objetivas y confiables. Asimismo, realiza el proceso de lectura detenida. Analiza el texto. Identifica cuál es la intención del autor. Reconoce todos sus elementos. Y también identifica cuál es el lenguaje que emplea. Esto te ayudará a poder identificar a qué tipo de texto corresponde y cuál es la intención. Vamos a partir del concepto de artículo de opinión. Es un escrito en el que un especialista o alguien reconocido expresa un punto de vista particular con respecto a una cuestión de actualidad o una noticia. Por tanto, como su nombre lo indica, un artículo de opinión tiene por objetivo que el autor exponga su punto de vista mediante una postura crítica, también llamada tesis, y por ello deberá hacer uso de una serie de argumentos, es decir, razonamientos que demuestren o justifiquen lo que dice. Puede tratar temas diversos, pero generalmente estos deberán ser novedosos y actuales. El estilo de escritura empleado por el autor es libre, sencillo y claro. Es decir, quien escribe tiene la libertad de elegir el tema sobre el cual desea emitir su punto de vista.
Además, debe emplear un lenguaje adecuado para el lector, de tal manera que logre comunicar de forma adecuada sus ideas. Es recurrente el uso de adjetivos calificativos y el uso de pronombres en primera o tercera persona, tales como yo, nosotros, o él, ella o ellos. También puede emplear afirmaciones y preguntas, esto con el fin de atraer la atención del lector y persuadirlo o convencerlo sobre la postura del autor. Por lo general, contiene la firma y nombre de su autor. Las partes que componen un artículo de opinión son encabezado o título, el cual debe ser llamativo para atraer la atención del lector. Entrada o introducción. En este apartado, el autor presenta el tema a tratar, en el cual debe poner gran interés y debe ser breve. Información y análisis. Es la parte central que constituye el desarrollo, en el cual se presentan detalles necesarios para el desarrollo del tema, así como la ubicación en tiempo y espacio, contexto, y la exposición de los comentarios del autor, llamados también juicios u opiniones críticas sobre el asunto del que se habla. Aquí se presentan pruebas también. En este caso tenemos los argumentos que permiten comprobar o justificar la tesis propuesta. La conclusión es la parte final del texto que enfatiza un comentario valorativo que retoma la idea expuesta por la tesis. Para comprender mejor las características de los artículos de opinión, te invito a que juntos observemos el siguiente sondeo realizado a estudiantes sobre un tema de tu interés, el acoso escolar en las redes sociales. Sí, me mandaron mensajes ofensivos diciéndome que era un asco de persona y que porque le había hecho algo a una chica y que me iba a morir y cosas muy ofensivas. Sí, y me dijeron que no, que ¿por qué me mandas mensajes? Eres bien tonta, eres bien estúpida, me caes mal y así, muy ofensivo, la verdad. Sí, en la consola sí me mandaron un mensaje, pero lo tomé por alto y pues decía, bueno, en internet se utiliza mucho lo de noob y camper y todo eso, entonces son como, no sé, con insultos. No, nunca me han molestado. En internet, en Facebook es donde me han mandado mensajes ofensivos con ofensas, con palabras, ahora sí que con palabrotas. Sí, tuve que cancelar mi cuenta. Lo que más hago cuando me molestan es o publicar así cosas que pueda hacer yo mi venganza o dejarlo y no hacerle caso. No, nunca me han molestado por internet ni mandarme mensajes ofensivos, para nada. Te preguntarás, ¿qué relación tiene el sondeo con el artículo de opinión? Primero te invito a que reflexiones si el contenido del sondeo te sirve para redactar un artículo de opinión. Si tu respuesta fue afirmativa, estás en lo correcto. Te invito a que revises conmigo el siguiente ejemplo de artículo de opinión. Para ello, vamos a dar seguimiento a la lectura. El uso de las redes sociales y el atraso escolar. Es innegable el beneficio que ha traído consigo las redes sociales, en el aspecto de la enorme facilidad que aportan para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la información. Pero en los últimos años ha traído desórdenes y hasta riesgos para los usuarios y para los que los rodean. Aquí podemos observar un encabezado muy llamativo y novedoso, el uso de las redes sociales y el atraso escolar. De igual manera, podemos apreciar la presencia de información cuando el autor nos proporciona datos acerca de los usos que podemos darle a las redes sociales y los beneficios. Y finalmente comienza aportando algunos puntos de vista, sobre todo en la última línea,
Es importante también considerar que el artículo de opinión deja ver a lo largo del desarrollo el punto de vista crítico del autor. Más adelante observaremos cómo hace uso de algunos argumentos. Revisemos 4 características más. Vamos a centrar nuestra atención en el apartado que dice: por principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento. Si observas, está señalada la palabra obesas. Esta palabra corresponde a un adjetivo. No solamente nos está remitiendo a las características, sino también a la opinión o postura del autor frente al tema. También observamos que este texto tiene verbos en presente o infinitivo. Damos lectura a este apartado. Y estudios por preferir, seguir obsesivamente. La palabra preferir es un verbo en infinitivo. Asimismo, observamos otra característica más: opinión e impacto e influencia. Vamos a darnos cuenta que en este texto el autor pretende influir en la reflexión del lector. De alguna manera pretende convencerlo. Nuevamente, cuando retomamos el fragmento que dice: por principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor de su computadora. Otros no despegan sus dedos de sus celulares, perdiendo el tiempo no solamente en la interacción real con seres humanos tangibles, especialmente sus familiares. Aquí nos está indicando la influencia que está teniendo este uso de los celulares y de alguna manera nos ofrece una opinión crítica. Finalmente, podemos observar una forma expositiva, donde el autor nos está proporcionando una serie de datos y pretende explicar no solamente las características de uso, sino también las consecuencias del uso de las redes sociales. Continuamos con las características del artículo de opinión. En ella se puede observar que el autor utiliza o puede utilizar la primera y la tercera persona. En el presente caso está utilizando la tercera persona, ellos, pues se refiere a todos los jóvenes que son agredidos por otros usuarios quienes los acosan y suben fotos o videos humillantes. Recuerda que puede ser utilizada la primera persona, ejemplo, yo. Podemos agregar que el estilo libre y ameno con que el autor escribe hace que llame la atención del público a quien se dirige. Del análisis anterior podemos reconocer que la estructura que corresponde al artículo cuenta con una introducción en la que se da a conocer el tema y se visualiza la postura del autor. En la diapositiva, el autor nos dice: es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales en el aspecto de la enorme facilidad que aporta para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la información. Aquí podemos obtener la postura del autor. En el desarrollo se presenta la información, el análisis sobre el tema mediante los juicios de valor y los argumentos. Es entonces que se dan cuenta de su error, pero demasiado tarde. Su imagen está dañada y es casi imposible de borrar de la internet. Observas, el autor maneja un estilo libre, donde maneja su opinión de manera personal. En la conclusión, el autor enfatiza sus opiniones, mismas que fueron expuestas desde que inició la redacción del escrito. En el texto podemos ver las conclusiones de manera clara. Pueden ser muy entretenidas, pero al final existe el mundo real y para sobrevivir en él se necesitan conocimientos reales fuera de la realidad virtual. Vamos a identificar las diferencias del artículo de opinión con respecto de otros textos, pero en esta ocasión a partir de su estructura. Veamos el siguiente fragmento. Sé que siempre me quiso mucho. Aprecia que su estructura es diferente. Tenemos ahí preguntas y respuestas. Esto nos indica que la persona que está cuestionando pretende obtener una serie de datos de la persona a quien cuestiona. Por tanto, ¿esto será un artículo de opinión? Veamos la siguiente. COVID-19, supersticiones peligrosas. Podemos apreciar una nueva estructura. Está escrito en prosa, es decir,
Es un escrito continuo. Pareciera que es un artículo de opinión, pero no estamos seguros. Para ello tendríamos que leer algunos fragmentos e identificar cuál es la intención del autor, qué lenguaje está empleando y de igual manera si informa o está opinando. Vamos a leer el primer fragmento. En las capitales de España y Bélgica se realizaron ayer sendas manifestaciones para protestar por la obligatoriedad del uso del cubrebocas. Observamos ahí que el autor pretende informar. Sin embargo, con esto no es suficiente para saber si esto es un artículo de opinión. Por tanto, te invito a que sigamos la lectura. Es claro, en efecto, que los promotores de estas marchas tienen un terreno fértil en los individuos enfrentados a las muertes de seres queridos, a la reducción o desaparición de sus ingresos. Si te das cuenta, el sentido ya no es solamente informativo, sino más bien el autor está dando una valoración crítica. Por tanto, ¿esto representa un artículo de opinión? Continuamos con el análisis de textos. Ellas no quieren esperar. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, enfrenta una crisis importante articulada en torno a la violencia de género. Se trata de una crisis compleja, no como lo quieren hacer pasar la mayoría de los medios de información, manipulación de la opinión pública. Puedes identificar que el autor ya está estableciendo una opinión personal al informarnos o al establecer que la mayoría de los medios de información manipulan la opinión pública. Acompáñame en la lectura del siguiente texto. Militares mexicanos graban presuntos ovnis en Campeche. Faltando 3 minutos para las 11 de la mañana del 11 de mayo de 2004, en el Salón Murillo del Hotel Sevilla Palace, en la capital de México, dio inicio la conferencia de prensa que ofreció Jaime Maussan a los medios de comunicación. Esto con la finalidad de dar a conocer el video obtenido por un avión militar mexicano el 5 de marzo de 2004, donde se observa el vuelo de objetos voladores no identificados, así como el resultado de las investigaciones y entrevistas que ha realizado hasta el momento. Si identificas en el siguiente texto, la intención del autor es informarnos acerca de un hecho que ocurrió en una época y tiempo determinado. ¿Ya identificaste el artículo o el documento que es un artículo de opinión? Si es así, te felicito. Sabemos que a ti te inquietan diversos temas, tales como música, deportes, redes sociales, ciencia, moda. Todos estos temas te pueden apoyar para realizar un artículo de opinión. Por ello, te compartimos un fragmento de este video. El artículo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por reflejar la interpretación que su autor, quien tiene absoluta libertad al escribir y exponer su postura ante el tema tratado. Sin embargo, no todos los artículos de opinión son iguales. Hay distintas modalidades de este género periodístico. Una es la columna, en la que su autor tiene absoluta libertad para emitir sus juicios y lo hace en un periódico en donde cuenta con una ubicación y una periodicidad fijas. Otra modalidad es el editorial, en el que la publicación manifiesta públicamente su postura sobre asuntos de trascendencia social o política y no va firmado. Y finalmente, encontramos el artículo firmado, que se distingue porque puede ser una colaboración esporádica o periódica en un medio. Hemos observado las características de diversos textos periodísticos. Recuerda la importancia de poder identificar sus características. Por ello te recomiendo que revises la estructura, es decir, sus partes. También es importante que revises las características internas. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es su lenguaje? Incluso, ¿cuál es el estilo que utilizan? Por ello, es importante también seguir revisando el material. Vamos a ver el siguiente fragmento de un video. ¿Qué temas son más comunes para escribir un artículo de opinión? Pues mira, prácticamente todo lo que sucede es susceptible de ser tomado
desde una postura. Sin embargo, aquellos temas que se prestan a ser polémicos son más apropiados para escribir artículos de opinión. ¿Sobre qué puedes generar polémica? Pues sobre aquellas cosas en que tú dices estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Te castigo o no te castigo? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Me subo o no me subo a ese autobús? Estos elementos son los que tienen que ver con los artículos de opinión. Tú has elegido uno muy importante, porque los medios masivos de comunicación hacen un énfasis a un estereotipo de belleza femenina que tiene que ver con la delgadez, pero los mexicanos, las mexicanas, solemos ser un poco gorditas. Ahí hay un punto muy polémico. ¿Eres delgada o no? Es un tema muy, muy interesante. ¿Cuál es el procedimiento para escribir un artículo de opinión? Bueno, mira, el procedimiento es el mismo para escribir todo tipo de texto. Siempre te tienes que documentar, pero en este caso hay un elemento fundamental. Cuando tú estás planeando lo que vas a escribir, es muy importante que tomes un punto de vista respecto de las cosas, que adoptes una postura. Una vez que has adoptado esta postura, tienes que buscar aquellos argumentos que te van a facilitar demostrar aquella afirmación que tú estás tratando de decirle al otro para convencerlo. Con todo lo que he leído tengo más clara mi postura, aunque creo que debo contrastar mi opinión con la de otras personas, lo cual no me resultará nada fácil. Por eso creo que conocer la opinión de un articulista me ayudará mucho. Nos encontramos con Víctor Torres, coordinador de opinión del periódico Excelsior. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sobre qué temas escriben los articulistas? Bueno, tantos temas como secciones hay en el periódico. Las secciones que conforman Excelsior es la sección primera, que es política, toda la política nacional. La sección adrenalina, que es la sección deportiva. La sección comunidad, que es esta que nos está recibiendo, que es la de asuntos metropolitanos. Y cultura también, la sección de función, que es la sección de espectáculos, la sección global, que es la sección internacional, y la sección dinero, que tiene que ver con finanzas. Es decir, como ves, es un mundo de temas y que creemos que tienen que ver con el interés público, es decir, todos estos temas tienen lectores que están siguiendo todos los días una información nueva. ¿Qué características tienen sus artículos? Bueno, los artículos, como todos los artículos en general, tienen dos características importantes que los conforman. Uno es información, es decir, información nueva, datos que al público le puedan interesar, pero sobre todo opinión. En ese sentido, el artículo tiene mucho que ver con el ensayo, por ejemplo. El ensayo es este género en donde interviene solo la perspectiva personal de la persona que lo está escribiendo, pero el artículo está nutrido además por datos que pueden enriquecerlo y que al lector le pueden resultar de interés también, por supuesto. Entonces tenemos estas dos características generales, pero además una extra que me parece también muy importante, que es que estén bien escritos. ¿Cómo decidimos que estén bien escritos? Bueno, eso ya es un criterio subjetivo, pero sí hay, por supuesto, parámetros para decir que un columnista, un articulista, tiene una pluma de calidad, digamos, un oficio que ha llevado a cabo durante tanto tiempo, que lo hace legible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hace interesante, que lo hace fluido, que lo hace ameno, y por supuesto que lo hace aceptado entre el lector. Esas son básicamente las características de una acción. Pues muchísimas gracias, Víctor. Hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Seguimos. Vamos a revisar además algunas recomendaciones. Estoy segura que el día de mañana te gustaría ser un periodista o un escritor experto. Por ello te recomiendo que observes lo siguiente. Para que puedas redactar adecuadamente, primero, investiga sobre el tema. Consulta diferentes fuentes. Piensa quién será tu lector. De ello dependerá también el lenguaje que puedas emplear al escribir. Emplea argumentos sólidos, pero cuida las normas de redacción. Y sobre todo,
diviértete escribiendo. Hasta aquí el tema de artículo de opinión. Ha sido un gusto compartir contigo este tema. Sigue estudiando. Hasta pronto.